Hola a todos amantes de las series turcas y las historias que nos quitan el aliento. Bienvenidos o de nuevo bienvenidos si ya son parte de nuestra comunidad, al canal donde desentrañamos los misterios y las emociones que rodean a nuestras estrellas favoritas. Hoy tenemos algo realmente jugoso, algo que ha estado rondando por los rincones más oscuros de Internet, una de esas historias que, si resulta ser cierta, lo cambiaría absolutamente todo. Así es, estamos hablando de un supuesto mensaje secreto, una revelación que habría llegado directamente de Neslihan Atagul y que, se dice, habría dejado completamente impactado a Burak Ozçivit. ¿Están listos para sumergirse en este fascinante relato lleno de intriga y posibles verdades ocultas? Si la respuesta es sí, entonces no se queden atrás y asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. ¡Vamos a ello! Desde que el fenómeno de Kara Sevda, conocida en algunos lugares como Amor Eterno, se apoderó de nuestras pantallas, la química entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagul fue innegable. Sus personajes Kemal y Nihan nos hicieron creer en un amor tan poderoso que traspasaba cualquier barrera, incluso la pantalla. Pero como bien saben detrás de cámaras, los rumores de una relación tensa, de una supuesta rivalidad e incluso de problemas personales que involucraban a los cónyuges de ambos actores, circularon con fuerza. Se dijo que no se llevaban bien, que apenas se hablaban fuera de lo estrictamente profesional, y que esa tensión palpable era una de las razones por las que no los hemos vuelto a ver juntos en ningún otro proyecto. Es una lástima, ¿verdad? Con esa química, imaginen todo lo que podrían haber logrado. Sin embargo, el tiempo pasa, las heridas, si las hubo, se curan y las perspectivas cambian. Y es aquí, queridos amigos, donde entra en juego este enigmático mensaje secreto, del que tanto se ha hablado últimamente. Imaginen el escenario, han pasado años desde el final de Kara Sevda. Burak está felizmente casado con la hermosa Fariye Evcen, con quien ha formado una hermosa familia. Neslihan, por su parte, sigue al lado de su esposo, Kadir Doğulu, y continúa cosechando éxitos en su carrera. Ambos han seguido sus caminos, aparentemente sin mirar atrás, o al menos eso es lo que la superficie nos muestra. Pero, ¿y si algo los conectara de nuevo? No de manera explícita, no con una llamada o un encuentro público, sino con algo mucho más sutil, algo que solo ellos dos, o quizás un círculo muy íntimo, podrían entender. La historia que ha comenzado a circular con fuerza en los foros de fans y en los círculos de la prensa rosa turca habla de una reciente entrevista, o quizás de un comentario muy específico en una aparición pública o incluso una publicación en redes sociales de Neslihan Atagul. No fue un ataque, ni una confrontación, ni una declaración de amor. Fue algo mucho más profundo y reflexivo. Se dice que Neslihan, al hablar sobre su trayectoria, sobre los altibajos de su carrera y los proyectos que la han marcado, mencionó como ciertas experiencias, a pesar de haber sido complejas o incluso difíciles en su momento, con el tiempo revelan su verdadero valor y el impacto imborrable que dejaron en su vida profesional y personal. No nombró a Kara Sevda directamente ni a Burak Ozçivit. Pero la forma en que lo dijo, la nostalgia en su voz, el contexto, hizo que muchos interpretaran que se refería, precisamente, a esa época y a esa colaboración tan intensa. Ella habría dicho algo como: hay proyectos y personas que te moldean. Con los años, la perspectiva te permite ver la magnitud de lo que se logró, más allá de cualquier obstáculo. Algunas conexiones, profesionales o no, dejan una marca que nunca desaparece, y se convierten en parte fundamental de quién eres hoy. Para la mayoría, estas palabras podrían haber pasado desapercibidas, como una reflexión más de una actriz madura sobre su carrera. Pero, ¿y si Burak Ozçivit, con su reconocida profesionalidad y su gran intuición, las escuchó o las leyó? ¿Y si alguien de su entorno se las hizo llegar? Imagínense el momento. Burak, que siempre se ha mostrado reservado sobre su vida personal y profesional, especialmente en lo que respecta a ciertos pasajes del pasado. De repente estas palabras de Neslihan, cargadas de una sutil emotividad y una profundidad inesperada, llegan a él. ¿Qué habría pasado por su mente? Fuentes cercanas a Burak, que prefieren mantenerse en el anonimato, han insinuado que el actor quedó genuinamente impactado. No se trató de enojo ni de sorpresa negativa. Fue más bien un sentimiento de reflexión profunda. Como si esas palabras de Neslihan, tan cuidadosamente elegidas y llenas de un subtexto que solo ellos podrían entender por completo, hubieran abierto una ventana a un pasado que quizás había mantenido sellado.
Se dice que Burak se mostró más pensativo de lo habitual, quizás reviviendo memorias de los intensos días de grabación, de la presión, del éxito avasallador, y de esa química que, más allá de cualquier rumor, era innegable. Algunos incluso sugieren que Farideh, su esposa, notó un cambio en él, una especie de introspección inusual que lo llevó a meditar sobre la huella que Karasevda y su compañera de reparto dejaron en su trayectoria. El impacto de este mensaje no habría sido para desestabilizar su vida personal actual, eso sería un drama de telenovela demasiado predecible. No, el verdadero impacto residiría en una reevaluación. En un reconocimiento, quizás silencioso, de la inmensa aportación de Neslihan a uno de los papeles más icónicos de su carrera. Podría haber sido una especie de paz tácita, un entendimiento de que a pesar de todo lo que se dijo o se creyó, la magia que crearon juntos fue real y trascendente. Algunos especulan que este mensaje, o más bien la reacción de Burak ante él, podría incluso abrir la puerta a futuras colaboraciones profesionales. No de inmediato, claro, pero quizás en un futuro lejano, cuando las viejas tensiones se hayan disipado por completo y solo quede el respeto mutuo por el talento y el legado compartido. Imaginen un reencuentro profesional de estos dos gigantes de la actuación, sería un sueño hecho realidad para millones de fans. La narrativa que se ha construido alrededor de este supuesto mensaje es que no solo impactó a Burak a nivel personal o reflexivo, sino que también podría haber cambiado su perspectiva sobre su propia historia y sobre la forma en que el público los recuerda. Es como si Neslihan, con esa declaración sutil, hubiera tendido un puente, no para reavivar un romance, sino para reconocer una conexión artística profunda que superó las adversidades. Esto podría cambiarlo todo en el sentido de que podría redefinir la historia que conocemos, de una relación tensa a una que con el tiempo y la madurez, ha llegado a un punto de reconocimiento y aprecio mutuo. Y claro, los fans no se han quedado callados. Las redes sociales y los foros están ardiendo con teorías. Algunos ven esto como la prueba de que siempre hubo un respeto subyacente entre ellos. Otros, los más soñadores, esperan que sea el primer paso hacia una posible reconciliación profesional. Incluso hay quienes, con una mirada más pragmática, creen que es una estrategia muy inteligente de Neslihan para recordarle al mundo el poder de esa dupla actoral. Sea cual sea la verdad detrás de este mensaje secreto y su impacto, lo cierto es que ha vuelto a poner a Burak y Neslihan en el centro de la conversación, recordándonos a todos por qué los amamos tanto. La capacidad de una simple frase para encender la imaginación y reescribir una narrativa es, sin duda, poderosa. Así que, mis queridos espectadores, hemos desentrañado la fascinante historia de este supuesto mensaje secreto de Neslihan Atagul y cómo, según los rumores, dejó a Burak Ozceğin completamente impactado. Hemos hablado de la innegable química en Karasevda, de las tensiones detrás de cámaras y de cómo unas pocas palabras pueden tener un significado tan profundo. Este relato nos muestra cómo, incluso años después, las conexiones profesionales y humanas pueden seguir resonando, y cómo la perspectiva del tiempo puede cambiar la forma en que vemos el pasado. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje especulativo pero lleno de emoción. Nos encanta compartir estas historias con ustedes. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Creen que realmente hubo un mensaje de Neslihan? ¿Cuál creen que habría sido el verdadero impacto en Burak? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en un proyecto? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus teorías y saber lo que piensan. Y antes de irse, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que son fans de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Hasta la próxima y que siga la magia de las historias.